Buenos días, hermanos. Pueden tomar asiento. Esta mañana, cuando desperté y vi a través de la ventana, como creo que cada uno de los que estamos aquí, pudimos observar la bella nieve cayendo. Mucha nieve. De hecho, pensé que le iba a predicar nada más a Raúl. Y vino a mi mente inmediatamente una historia. La historia del joven Carlos Spurgeon. Cuenta la historia y fue narrada por él mismo que el día domingo, o un día domingo, él se dirigía a su iglesia, pero caía tanta nieve en aquel día que él no pudo llegar a la iglesia que frecuentaba. En su lugar, dice la historia, que hizo un giro en una calle y terminó en una pequeña iglesia, una congregación muy pequeña. Habían aproximadamente unas 15 personas. Y el predicador no había logrado llegar al momento del sermón, porque la nieve le impidió llegar aquel día. Así que alguien dentro de la congregación tomó el paso de predicar. Yo por lo menos creo que me preparé. Él no se preparó, este predicador, y en su afán de completar el servicio, citó Isaías 45:22. Y Spurgeon dice que el predicador comenzó de esta manera. Decía, de hecho, y cito textualmente lo que Spurgeon escribió, de hecho, dice, este es un texto muy simple. Dice, mirad, ahora miren, no sufran mucho dolor. No se trata de levantar el pie o el dedo, es solo mirar, repetía este hombre. Bueno, un hombre no necesita ir a la universidad para aprender a mirar. Pues que seas el tonto más grande y, sin embargo, puedes mirar. Cualquiera puede mirar. Incluso un niño puede mirar. Mira, pero luego el texto dice, mirad a mí. Y continuaba haciendo énfasis en mirad y mirad y mirad. Era evidente que el hombre no se había preparado para el sermón. Sin embargo, dice Spurgeon de que luego de hablar sobre el tema por un poco más de 10 minutos, el hombre dirigió su vista hacia el joven Spurgeon y le dijo, fijando sus ojos a él, le dijo, joven, te ves muy miserable y siempre serás miserable, miserable en la vida y miserable en la muerte, si no obedeces mi texto. Pero si obedeces ahora, en este momento serás salvo. Dice, cita Spurgeon, luego levantando las manos gritó, joven, mira a Jesucristo, mira, mira, mira. No tienes nada más que hacer sino mirar y vivir. Y Spurgeon relata cómo aquella simple frase se quedó clavada en su mente. Y ese fue el texto que Dios utilizó para que Spurgeon viniera a los pies de Cristo. Esta historia de Spurgeon me recuerda también algo que pasó con una niña, pero en este caso de 10 años, una pequeña joven de 10 años. Se llama Isabela. Isabela se paró frente al micrófono en una conferencia que era de predicadores y pastores. Se caminó por medio del pasillo, se dirigió al micrófono y le hizo una pregunta porque era un momento de preguntas y respuestas. Isabela le dice al predicador, ¿cómo puede un niño saber si es salvo? Claro que la pregunta resonó en todo el auditorio, eran personas muy preparadas y con bagaje en el ministerio. La pequeña Isabela simplemente quería saber cómo podía ella saber si era creyente, si era cristiana. La inquietud de Isabela nos conduce a una pregunta que es aún más necesaria.
La respuesta, por supuesto, en ese momento por parte del predicador era afirmarle a la pequeña niña aquello que la Biblia enseña. Crees en Jesucristo, crees en su sacrificio, en su vida perfecta, que es el Hijo de Dios encarnado en la tierra. Crees que resucitó después de haber sido muerto. Crees que Él te va a llevar al cielo. Todas y cada una de las preguntas con ímpetu aquella niña respondía, sí creo, sí creo, sí creo. Tenemos la misma inquietud de Isabela. Tenemos en nuestra vida la necesidad de mirar a Cristo, así como Spurgeon fue desafiado a mirarlo. En esta mañana el texto de Juan nos lleva a querer inquietarnos, a despertar esa inquietud, a verle a Él. La pregunta que es necesaria para la iglesia en este día es, ¿tenemos la claridad bíblica sobre lo que nosotros creemos? Al final del primer siglo, en el año más o menos entre el 85 y el 95, en la ciudad de Éfeso, que se cree que fue la ciudad a la iglesia a la cual Juan le escribe la primera carta, era una ciudad influyente en la Asia Menor, una ciudad vibrante al estilo de Nueva York en nuestro tiempo, una ciudad donde había comercio, donde la filosofía, el pensamiento circulaba por todas las calles. Había todo tipo de religiones, había también magia, ocultismo, había espiritualidad de todas las formas. Se podía observar con orgullo los templos a la diosa Artemisa. Dominaban en el horizonte aquellas edificaciones grandes que rendían honor y adoración a los dioses. Los filósofos discutían en las plazas y en las calles tratando de traer algo nuevo, algo diferente. Se apreciaban los místicos, aquellos que ofrecían experiencias superiores, todo con el fin de tener un aire espiritual. Pero dentro de todo lo que se movía en Éfeso en aquel entonces, había muy poca verdad. En ese ambiente que estaba saturado de ideas, donde la iglesia cristiana había crecido, había sido una iglesia madura, fundada por los apóstoles, enseñada por los apóstoles, firme ante las persecuciones. Pero ahora esta iglesia a la cual el apóstol Juan le está escribiendo en la primera carta, tiene un desafío que es sutil. No está enfrentando una persecución. No está siendo amenazada por el imperio, por el gobierno. El desafío sutil que enfrentaba la iglesia de Éfeso, o la iglesia a la cual le escribe el apóstol Juan, es la distorsión teológica que tenían dentro de ellos. Era el fundamento sobre el cual había sido formada aquella iglesia, hoy estaba en peligro. Había una distorsión interna. Con el paso del tiempo, como también ocurre hoy en día, empezaron a mezclarse en aquella iglesia, junto con la sana doctrina, filosofías llamativas. Se mezclaron con la fe verdadera y trajeron doctrinas que negaban que Cristo realmente había venido en carne. Otros presumían de un conocimiento secreto que era mayor, mucho más elevado, una revelación superior, decían tener aquellos que se habían infiltrado dentro de la iglesia. Estos se hacían sentir superiores. Ese era el surgimiento de lo que se conoce como el proto-gnosticismo o el principio del gnosticismo. ¿Quiénes eran los gnósticos o qué creían? Los cristianos diferían profundamente en su comprensión de Cristo. Diferencias que eran esenciales para su teología e identidad. Estas discrepancias se centraban especialmente en el contenido del mensaje de Jesús. La naturaleza
de Jesús, de su ser, el significado de su muerte y de su resurrección. Y si Cristo era un ser único, decían ellos, o simplemente era un modelo a seguir. Las enseñanzas de los gnósticos, decían, no eran un fin en sí mismas, sino un medio para alcanzar una gnosis o un conocimiento. Una transformación mística interior mediante la cual las personas podrían despertar a una supuesta naturaleza divina. Según esta visión, la visión que tenían los gnósticos o aquellos que se habían infiltrado en la iglesia, tenía como misión principal de negar la divinidad de Cristo. Cristo, decían ellos, no vino a morir. Mediante su resurrección y su muerte no fue tal como el cristianismo ortodoxo lo había enseñado, como la enseñanza fundamental de la iglesia lo pregonaba. Los gnósticos negaban totalmente aquello. ¿Qué fue lo que hizo esta enseñanza entonces en medio de la iglesia? Provocó desestabilidad. Provocó que la iglesia comenzara a dudar. Se levantaron las preguntas en las cuales muchos incluso llegaban a refugiarse en estas creencias. Decían los gnósticos también que Jesús era un ser divino que en el momento del bautismo, en Juan, cuando Juan el Bautista es sumergido al río Jordán, el Espíritu desciende y Cristo en ese momento toma posesión del cuerpo físico de Jesús. Decían los gnósticos, Jesús, el Cristo, el ungido, cuando Jesús es crucificado o está siendo crucificado en la cruz, se va del cuerpo. Ellos decían, el cuerpo es malo, el espíritu es bueno. Y toda esta serie de pensamientos se mezclaba junto con la creencia fundamental de la iglesia, la naturaleza dual de Cristo. 100% Dios, 100% hombre. ¿Cuáles son los efectos, por lo tanto, de albergar y dar lugar a esta filosofía del gnosticismo? Es que comenzó a desgastar a la iglesia. Algunos se apartaron de la comunidad. Juan lo dice en la primera carta, un poco más adelante en el capítulo 2. Muchos estaban confundidos. La duda acerca del pecado, ya el pecado no era absoluto, no era una enseñanza fundamental. Cada quien tenía una aproximación a tal doctrina y si la quería la aceptaba y si no le parecía se podía acomodar. No habían absolutos. ¿Les recuerda algo que sucede hoy en día? No había absolutos. Todo es subjetivo. Todo era de acuerdo a cómo se creía y se pensaba. Otra cosa que pasó dentro de la iglesia, que este mover del gnosticismo y el orgullo por alcanzar un conocimiento mayor y superior hacía que aquel que creía tener este conocimiento superior viera de menos a su hermano. El orgullo se apoderó y se metió dentro de la vida de la comunidad de la fe. Los abusos estaban a la orden del día. Se consideraban aquellos como receptores de nuevas revelaciones y la arrogancia dominaba a través de los líderes de la congregación. El gozo del ser cristiano comenzó, por lo tanto, a menguar, a desaparecer. Ya ser cristiano no era lo mismo. La comunidad entre los hermanos, la comunión entre los hermanos, sufrió las consecuencias. El peligro estaba latente. Y es en ese preciso momento cuando Juan, ya siendo un anciano, ya no era el joven del Evangelio, ya no era aquel que andaba con ímpetu, ahora es un anciano. Es el último de los apóstoles
que estaba todavía con vida en aquel entonces. ¿Qué es lo que él hace? Él alza su voz, levanta su voz, pero una voz paternal, una voz pastoral, advirtiendo a la iglesia acerca de lo que está sucediendo. Les habla con urgencia, pero también lo hace con ternura, con la ternura de un padre que está viendo cómo sus hijos comienzan a extraviarse. Y estas son las primeras líneas de la carta, eso es lo que leemos en esas primeras líneas. Juan quiere restaurar 3 cosas en la iglesia. Estas son el fundamento, en segundo lugar, la comunión y en tercer lugar, el gozo. Juan nos enseña que la fe cristiana se fundamenta en un Cristo real y tangible. Esta realidad produce una comunión verdadera con Dios y con los hermanos y por lo tanto conduce a un gozo completo que trasciende las circunstancias que la iglesia pueda experimentar. Así que vamos a entrar a ver lo que es el primer punto, que sería el Cristo que es comprobado, como Juan lo presenta. Los versículos 1 y 2, Juan derriba de inmediato todas las ideas falsas sobre Jesús. Juan no habla desde la teoría, él habla desde la experiencia, desde la vivencia. Dice el versículo 1, si tiene su Biblia, acompáñeme. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Versículo 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Qué es lo que vemos al leer estos primeros 2 versículos? Si usted presta atención, vamos a ver 4 verbos que Juan nos quiere resaltar y quiere hacer que nosotros prestemos atención. Son 4 verbos que prueban la encarnación de Jesús, la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, el Hijo. Experimentar a Cristo y su Evangelio, por lo tanto, no era algo místico, es lo que Juan está diciendo. No se trata de una visión secreta, no se trata de una experiencia sensorial. Todos los creyentes, decía Juan, pueden tener acceso a la verdad que Dios había manifestado en la persona de su Hijo. Esta verdad divina, el Logos, se manifestó de forma tangible, se hizo cercano a todos y de ello es y da testimonio el apóstol Juan. Juan lo experimentó de forma cercana, lo experimentó en su naturaleza humana y también pudo comprobar y experimentar la divinidad de Cristo. Juan, así que utilizando estos 4 verbos, lo que quiere transmitirnos es que tienen relevancia, que provocan una reacción al que está recibiendo esta revelación y puede ser comprobada, es comprobada y puede ser comprobada con suma precisión. El primero de los verbos que Juan cita o dice o menciona o escribe es el verbo, tal y como lo tenemos en la traducción nuestra, es lo que hemos oído, el oír. Es lo primero que dice Juan. Lo que hemos oído, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído. Las enseñanzas y los consejos de Jesús, las respuestas que Jesús dio a los que le oyeron, las instrucciones, las palabras de Jesús, dice Juan, son las que hemos oído. Oírlo no
es simplemente un acto del pasado, que se quedó en el pasado, es lo que está diciendo Juan. Es un verbo que tiene una perfección, que vino a completarse. Pero el impacto de haber escuchado la enseñanza de Jesús en el pasado, tiene una permanencia, tiene un carácter y un efecto en el momento preciso en el cual Juan lo está diciendo. Habían pasado muchos años desde que Juan escuchó la última vez a Jesús hablar, enseñar, responder a las preguntas de los adversarios. Y Juan dice, todavía lo que le hemos oído tiene un impacto real hoy en día. Las palabras de Jesús, por lo tanto, trascendieron en el tiempo. Han pasado muchos años y el anciano les está recordando que el efecto que oyó es perdurable. Por lo tanto, en primer lugar, lo que oyó en el pasado tiene un efecto real, auténtico en el presente. Así como cuando Spurgeon escuchó, mirad, 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 de aquel predicador, la palabra que él escuchó había sido escrita centenares de años antes, había sido escrita por Isaías y tuvo un efecto en el 1800 con Spurgeon. ¿Cómo puede ser eso? Porque es la palabra de Dios. Jesús dijo en su momento que todo habría de pasar, que el cielo y la tierra pasarían, pero que su palabra no pasaría. Citando a Isaías también dice de que su palabra habría de traer el efecto en la cual fue mandada, que la palabra provoca un impacto, no depende del tiempo, no está sujeta al tiempo ni al espacio, es eterna, porque proviene de un Dios eterno, porque proviene de un Dios trascendental, y así es su palabra. Y es lo que nos quiere decir Juan en esta mañana. No solamente que le oímos, pero Juan también entra ahora al próximo verbo y dice, porque le vimos. Yo le vi, es lo que está diciendo Juan. Es el mismo tipo de verbo, un verbo que algo que pasó en el pasado, pero que todavía sigue teniendo un impacto en la actualidad. Es una acción que culminó, lo vieron con sus ojos literales, físicamente atestiguó Juan lo que Jesús hizo, cómo él vio de primera mano cómo caminó entre los hombres. Juan vio los pies polvosos de Jesús. Jesús no era un espíritu como los gnósticos decían. Jesús había caminado sobre la tierra de Palestina. No fue producto de la mente. Yo le vi, decía Juan. Yo lo vi cuando caminamos juntos. Por 3 años estuvimos al lado de él. ¿Y qué es lo que vio? Lo que vio fue el testimonio de un Dios encarnado. Y es lo que le transmite a la iglesia. Está diciendo, iglesia, escuchen, no se trata solamente de haberlo escuchado. Yo lo escuché. Yo escuché sus enseñanzas. Yo escuché el Sermón del Monte. Yo escuché todo lo que dijo. Yo lo escuché cuando estaba camino a ser crucificado. Yo lo escuché cuando resucitó. Es lo que Juan está diciendo. Caminé 3 años con él. No es una emanación espiritual. Jesús es real. Lo vi. Y Juan continúa y utiliza otro verbo. Y es el verbo en el cual dice que nosotros le contemplamos. Hemos contemplado. Y este verbo indica que Juan observó con mucho cuidado. No fue una mirada vaga o una mirada ligera lo que Juan está tratando de comunicarle a la iglesia. Juan le está diciendo, yo vi y presté atención con sumo detalle. Presté atención a todo lo que Jesús hizo, a lo que dijo. No lo vi de reojo.
escudriñé lo que Jesús hacía y decía. Cada acción que realizó, el apóstol Juan la observó detenidamente. Sus palabras, sus reacciones, su carácter, su compasión. Observó los milagros. Observó al que era cojo de nacimiento levantarse. Vio cómo hizo lodo y lo puso sobre el ciego y el ciego vio. Observó detenidamente cómo el sordo pudo oír. Es más, Juan en una ocasión observó cómo una niña estaba muerta y Jesús le dijo, levántate. Juan observó cómo caminando por las calles de Palestina, Jesús iba a los entierros, pero iba para resucitarle, como sucedió con el hijo de la viuda de Naín. Juan está repitiendo a la iglesia hoy, así como lo hizo a la iglesia del primer siglo. Yo vi cómo él le habló al viento, le habló a la tormenta y la tormenta cesó. Yo vi cómo la persona de Jesús, yo observé cómo lo hizo. No me lo contaron, lo escudriñé de primera mano. ¿Y qué es lo que sucede cuando nosotros observamos detenidamente un objeto, una imagen, una pintura? Cuando observamos, cuando algo es objeto de nuestro pronto y muy escrupuloso escrutinio, es que tenemos que llegar a una conclusión. La conclusión de Juan es de decir, Jesús de verdad era Dios. Porque ningún hombre pudo hacer lo que Él hizo. Porque ningún hombre pudo llevar a cabo todo lo que Él llevó a cabo. Porque ningún hombre tiene el poder para dar vida. Es lo que Juan está diciendo. Por lo tanto, el veredicto a la observación que Juan hace acerca de lo que oyó, lo que vio, lo que contempló, es que Jesús es Dios. Es que el Cristo histórico es Dios. No solamente eso, Juan utiliza el próximo verbo que es el verbo palpar, que significa tocar para verificar. Y ustedes habrán leído la historia cuando Jesús, una vez resucitado, invita a sus discípulos y le dice a Tomás, Tomás, ¿no creíste? Ven acá, mete tu dedo en la herida en donde estuvieron los clavos. Ven, Tomás, mete tu mano en el costado y comprueba que yo soy, una vez que Cristo fue glorificado. Juan está diciendo, estuvimos con Él 40 días, lo palpamos. No fue que Jesús, como dicen los gnósticos, en el momento de la crucifixión ascendió al cielo como un ser superior nada más, y el cuerpo inerte quedó y se perdió. Juan está diciendo a la iglesia, todo es comprobable. Todas estas cláusulas, todos estos verbos indican que el entendimiento, porque habla acerca de los sentidos, ver, oír, palpar, tocar, comprender, observar, demandan un veredicto de nuestra parte también. ¿Cuál es el veredicto? A la experiencia personal y directa. El veredicto es que Jesús es Dios. Es totalmente, o Jesús es la cura, la única cura para todas aquellas verdades que polulan hoy en día por todo lado.
y cuando digo verdades lo hago entre comillas, porque no son absolutos, todos son subjetivos. Habrán escuchado a muchas personas decir, bueno, para mí Jesús era un maestro, un buen maestro, uno excelente. Para otros, Jesús era tal o cual cosa. Para otros, Jesús es un profeta. Juan dice, Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y ahí mismo utiliza una palabra que generalmente nosotros la leemos y es al final del versículo 1, habla de el verbo de vida. Juan está diciendo a la iglesia del primer siglo, Jesús, el verbo, como nosotros lo leemos en castellano, pero el verbo, la palabra, y seguramente lo han escuchado antes, habla de el logos de vida. ¿Qué es lo que significaba logos? El logos para nosotros, o verbo, simplemente es una acción, tal y como lo acabé de decir hace un momento. Pero para los judíos, el logos significaba, en primer lugar, la palabra creadora, tal y como lo dice la Biblia en Génesis capítulo 1. Para los judíos era la palabra que actúa en Isaías 55. Para los judíos, como nos enseñó el pastor Edgar hace unas semanas atrás, es la sabiduría eterna de Dios del capítulo 8 de Proverbios. Ese es el logo para los judíos. Ahora, para los griegos, dado de que la influencia de la filosofía griega estaba por todos lados, para los griegos era el principio racional que sostiene el universo. El logos era la mente que organiza toda la realidad existente. Así que Juan lo que les está diciendo a la iglesia en este momento, le está diciendo, el logos eterno es Jesús. Jesús no es una fuerza, Jesús no es una idea, Jesús no es una emanación espiritual, es una persona y vivió entre nosotros. Claro que con esta realidad hay preguntas que nos tienen que confrontar en esta mañana. Si el Evangelio es comprobable, tal y como lo es, si el Evangelio es histórico, tal como lo es, y si la enseñanza que está contenida en este libro es comprobable, es histórico, es sólida porque la evidencia así lo demanda, ¿qué es y quién es para ti Jesús? La pregunta es para ustedes, para mí. ¿Quién es Jesús para ti? Juan le recuerda a la iglesia que el fundamento para la vida es conocer quién es Jesús. Los peligros que existen hoy en día no son diferentes a lo que la iglesia primitiva experimentó. Hablamos acerca de un Cristo que hoy en día se predica en muchos lugares, un Cristo que no es Señor, porque no se le obedece como un Señor, no es amo, porque no hacemos lo que Él demanda de nosotros, no es soberano, porque creemos de que todo lo que sucede a nuestro alrededor es el efecto de otras cosas que están fuera del alcance de Dios. Creemos que es sustentador o no de nuestra existencia y de todo lo que sucede alrededor. ¿Es acaso un Jesús que está más bien para atender los caprichos y los deseos egoístas de nosotros que nos llamamos hijos de Dios? Si la respuesta de ustedes, y espero que esa sea, es no. Yo no creo que Cristo esté para satisfacer nuestros caprichos egoístas. Me da mucha alegría. Si usted dice, no, yo no soy ese que cree que Jesús está para cumplir mis propios caprichos,
me da mucha alegría. Sin embargo, les tengo que decir una cosa, que los peligros que acecharon y entraron a la iglesia, a la cual Juan le está escribiendo, están en medio de nosotros. Se sorprenderían el creer y el ver, el observar detenidamente cómo nosotros somos influenciados por lo que está allá afuera. Es más fácil ver un video, un reel de Facebook, de Instagram, en donde cualquier aparecido habla acerca de un texto de la Biblia, lo mezcla con 2 y 3 cosas, en lugar de nosotros ir y comprobar si lo que dice es cierto. Es mucho más fácil, y yo lo he visto, es mucho más fácil ser presa de ellos, que alguien se pare en este púlpito y diga cualquier barbaridad. Es mucho más fácil ser influenciado por todo lo que la sociedad va impregnándonos. Esa doctrina se mete sutilmente dentro de nuestra conciencia y nuestra vida y empieza a socavar el fundamento que Cristo no es soberano, no es Señor, siempre hay una excusa para mi pecado, y eso es lo que Juan trata de contrarrestar en esta mañana para nosotros, como lo hizo en la iglesia del primer siglo. Tu relación con Cristo debe afectar toda tu vida. Tal y como ves a Cristo, tal y como entiendes y concibes quién es Jesús para tu vida, tendrá un efecto en tu vida diaria. No solo en emociones que son momentáneas. La pregunta, ¿crees lo que Juan dice de Jesús? ¿Estás creyendo en el Jesús bíblico o más bien en uno que se adapta a tus gustos? Esa es una respuesta que solo ustedes tienen. Así que lo que vemos es que la fe cristiana, en primer lugar, no flota sobre emociones o sentimientos. Que la fe cristiana está anclada en hechos y no en sensaciones. Que Jesús vivió, murió, resucitó y ascendió en la historia. Esto significa que tu fe no depende de cómo tú te sientes hoy. No depende del estado, del tiempo. No depende de cuánta fuerza emocional tengas hoy. Tu fe tiene que estar cimentada y fundamentada sobre la realidad del Cristo histórico, del Cristo real, del Cristo bíblico. No importa cómo vaya tu vida esta próxima semana o cómo te fue ayer. El cristianismo verdadero está fundado sobre la persona de Jesús. Él es el ancla de nuestra fe. Esta fe no puede vivirse también de forma aislada. El objetivo principal del diablo es distorsionar la imagen que tenemos de Jesús, de torcer el verdadero evangelio y mezclar la pureza del mensaje auténtico con ideas que sutilmente van alterando la imagen de Dios y de la salvación que debe ser estrictamente por la fe en ese Cristo real. Versículo 3 de Juan, de lo que hemos leído, dice que lo que hemos visto, y vuelve y reitera, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así que, en segundo lugar, es el producto de una ortodoxia, de una teología correcta, de una percepción real y auténtica bíblica sobre quién es Jesús, me va a provocar a tener una comunión con Cristo y a una comunión unos con otros. Y esta comunión debe ser verdadera. ¿Qué es lo que implica? Implica una vida que me da el logos de vida. Jesús no solamente es el autor de la vida, Él imparte la vida de Él. Lo que Juan observó, lo que Juan oyó, lo que Juan vio, es el carácter de Cristo que debe ser replicado entre nosotros. Esa comunión y ese carácter
Es lo que hace que nosotros tengamos una común unión con el Padre y su Hijo y unos con otros. La iglesia a la cual Juan le escribe estaba rota por el orgullo doctrinal y por las experiencias elitistas. Los autodenominados iluminados, gobernados por el embrutecido orgullo, rechazaban toda comunión con los hermanos, se creían superiores y hacían de lado a aquellos a los cuales consideraban menos que ellos, que no tenían la suprema revelación. Pero Juan les recuerda que la comunión nace con Cristo y no de experiencias místicas ni de conocimientos secretos. Cristo es la fuente de donde procede toda vida. Él la sostiene. Hebreos capítulo 1, el versículo 3 dice, Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es la imagen misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Por lo tanto, la comunión entre los hermanos, entre nosotros, depende de una comprensión saludable, correcta y fiel de la persona de Jesús. Ese es el efecto de conocer al Dios que puede ser que es palpable. Ese es el efecto real. Si disfrutas de la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como consecuencia anhelarás participar de la nueva comunidad, de la nueva familia a la cual Dios te ha atraído, te ha adoptado. Esa es la realidad de conocer a Dios. Ahora, ¿qué significa esta koinonía? Porque esta comunión, como Juan lo dice, es la palabra koinonía, que entre los círculos eclesiásticos es muy común. Vamos a tener koinonía. Pero, ¿qué es koinonía? Es la pregunta. Antes de responder qué es koinonía, quisiera decirles qué no es koinonía, qué no es comunión. Primero, como comunión se tiene que evidenciar de alguna manera. Le quiero decir que la falta de comunión se evidencia por, primeramente, no asistir a la comunidad de la fe con el fin de satisfacer sus propias necesidades. Es decir, la comunión no se trata de usted, se trata de todos. No es asistir solamente porque sí. Falta de comunión es asistir solo por costumbre. Falta de comunión es no involucrarse en el servicio entre unos y otros. Jesús dijo de sí mismo que Él vino para servirnos. Y así como tenemos el ejemplo de Él, Filipenses capítulo 2, dice que nosotros debemos imitarlo. Falta de comunión es vivir aislado, no confiar ni compartir, ignorar a los hermanos en sus dificultades. Falta de comunión es criticar, juzgar, guardar rencor, envidiar o dividir. Amén. Falta de comunión es el rechazo al consejo, tomar decisiones unilaterales o solos, llámese el llanero solitario, no acompañar a otros en su crecimiento. Falta de comunión se evidencia por el individualismo, la indiferencia y un enfoque que está estrictamente radicado en los intereses personales del individuo. Eso es carecer de comunión. Ahora, ¿qué es comunión? Es la participación. Es participación activa en la iglesia. Todo lo que la iglesia involucra es comunión. Los ministerios, la vida de la iglesia. El tomar café es comunión. Compartir la vida, el abrir nuestro corazón, el compartir las alegrías, las luchas, las necesidades, el acompañar a otros es comunión. Unir los corazones, el perdonarnos, el reconciliarnos, el alegrarnos con los que lloran, el apoyarnos mutuamente,
el construir unidad, el buscar en comunidad crecer en Cristo y así cumplir el plan de Dios para cada uno de nosotros. Hay un orden para la comunión. Nuestra comunión, dice Juan, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo si usamos el concepto de causa y efecto para tratar de aclarar lo que Juan nos está diciendo. La causa o la fuente de la comunión proviene de una relación vertical, de una comunión vertical. Entiéndase, una comunión que me alimento de Dios, de mi relación con el Padre, de mi relación con el Hijo, de mi relación con el Espíritu Santo, soy alimentado y como efecto, como ese es el efecto, esa es la causa y el efecto de esta comunión vertical es el efecto en una comunión horizontal. Es decir, que yo no puedo estar bien con Dios y mal con ustedes. O viceversa, estar bien con ustedes, entre comillas, y estar mal con Dios. Es imposible. Porque así como la vida proviene del verbo de vida, esa vida se refleja y debe ser auténtica en mi diario caminar. Un carbón aislado se enfría. Saque un carbón de en medio de las brasas y se va a enfriar. Una iglesia que se divide pierde luz. Una fe separada del cuerpo de Cristo deja de arder. Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo del 1 al 5, el ejemplo de la vid. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Y dice en el versículo 5, porque separados de mí nada pueden hacer. Así que si nos separamos de la comunión con el Padre, no podemos nosotros reflejar la vida de comunión en la iglesia. Quiero leer y que me acompañe en Juan 17, versículo 20 al 23. Dice Juan 17, mas no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, ¿como quién? Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Se da de cuenta de que lo que Juan ahora en el Evangelio está escribiendo, las palabras de Jesús, no son que la comunión es y está dentro del plan perfecto de Dios. Desde el principio, en el plan eterno de Dios, es que nosotros reflejemos a Dios en medio de nuestras relaciones personales. Y eso es lo que existía en la iglesia del primer siglo. Todos se separaban. Todos se separaban. Juan 16 habla acerca de la obra del Espíritu Santo en la unidad corporativa, que es el modelo bíblico con el cual demostramos al mundo de que somos testimonio de Cristo, que Cristo nos ha cohesionado, que Cristo nos ha unido. Lo que el pecado separó en el principio, Cristo vino a arreglarlo y parte también de nuestras relaciones interpersonales. Reflejamos el poder del Evangelio cuando vivimos en unidad, cuando nos perdonamos unos a otros, cuando abrimos nuestros corazones con sinceridad y rechazamos la falsedad de conducta, cuando lloramos con el abatido, cuando nos gozamos con el que está alegre. Y no hacemos lo que la fábula del cangrejo y sus compañeros hacen,
¿Qué es lo que el cangrejo hace en la olla de la sopa? Cuando el primer cangrejo está por salir, le dice, no, o todos o ninguno. Y lo que agarra, lo agarra con la pinza y lo tira para dentro de la sopa. Esa no es la actitud del creyente. La actitud que representa a Dios es aquella que refleja unidad, que le obedece, que estamos disfrutando de la comunidad, de la comunión con Dios y con nuestros hermanos. Yo entiendo que no todos los hermanos son tan bonachones. Eso yo lo tengo bien claro. No todos son fáciles de amar. Yo miraba esta mañana a Moisés, el hijo, el bebé de nuestros hermanos Ansúrez. Y yo estoy seguro que no hay alguien aquí que no quiera abrazar al bebé. Pero no todos somos Moisés. Espérese que crezca. Espérese que crezca y va a ver que Moisés, tómele una foto para que lo recuerde mejor. Porque así nosotros una vez fuimos Moisés. Pero la Biblia no nos llama a ser sentimentales. La Biblia nos llama a obedecer. Y el obedecer implica perdonar. El obedecer implica humillarnos. El obedecer a Cristo y a su palabra implica imitarlo diariamente. No egoístamente. Ser íntegros unos con otros. Dios une, el pecado divide. Si Cristo es central en nuestra vida, la comunión entre nosotros florece, es orgánica, es natural, no es forzada. ¿Acaso usted ha visto cómo se planta un árbol, crece y el árbol está haciendo fuerza para dar naranjas o mandarinas? Un árbol simplemente es orgánico, da fruto porque esa es su naturaleza, dar fruto. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que seamos naturales, orgánicos, porque nuestra relación con Cristo emana en nuestras vidas unos con otros. Juan 17 dice de que todo, así como el árbol que necesita de los minerales que provienen del suelo, del agua, para nutrirse, para crecer, de la savia que nutre todo su organismo y que eventualmente se hace visible en los frutos, en aquel fruto que comemos, de que la vida del creyente necesita de esa misma savia, como el árbol. ¿Dónde se encuentra esa savia? Juan 17, ahí mismo cerquita donde estábamos. Dice, yo les he dado, voy a leer del 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, hablando acerca de los creyentes. Jesús está orando al Padre, porque no son del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y aquí está la clave. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. La savia que nutre al creyente se llama la palabra de Dios, la oración. La palabra de Dios es la que nos marca el camino por el cual debemos conducir nuestra vida diariamente. La palabra de Dios es la que nos revela a Jesús. La palabra de Dios es la que nos revela el carácter de Dios. La palabra de Dios es la que nos enseña quién es el Espíritu Santo. La palabra de Dios me enseña cómo debo de tratarte a ti. La palabra de Dios es la que me enseña a identificar lo que es bueno y lo que es malo. Es la palabra de Dios. Si seguimos ese ejemplo, el resultado será un gozo completo. Es lo que Juan le está diciendo a la iglesia. Le dice Juan en el versículo 4. Primera de Juan, capítulo 1, verso 4. Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. No es el gozo individual, pero es nuestro gozo. Ahora, Juan pasó de explicarle quién es Jesús, explicarle a ellos que la relación con Jesús tiene un efecto en la comunidad y cómo esta comunidad, ahora que
goza de una comunión saludable tiene un gozo completo. Les escribe estas cosas para que el gozo común sea completo. Juan revela el propósito emocional y pastoral de su carta. Es que el gozo sea completo. Jesús dijo en Juan 17:13, nuevamente, Juan 17:13. Jesús está orando al Padre y le dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. ¿Sabe qué es lo que sucede? Sucede una cosa, que Jesús les está diciendo, ellos van a entender de que cuando yo resucite, la vida no se acaba en este mundo, que la plenitud del gozo está en que ellos ahora son cercanos a Dios. Eso es lo que Juan le está diciendo. La plenitud del gozo la van a encontrar en esa relación que tenemos tú y yo, Padre. Debido a la revelación de la verdad que transforma el corazón, que moldea el pensamiento y la conducta, Juan les dice, esta verdad les escribo, les va a producir un gozo en plenitud, produce satisfacción, realización. Esta realización no se altera. La verdad del mensaje de Jesús es la reencarnación del Dios único todopoderoso que hace confiadamente que el creyente pueda decir, como Pablo escribió en Romanos capítulo 8, versículo 3, si Dios es con nosotros, si Dios es conmigo, olvídese, no hay problema, no pasa nada. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Eso es lo que Pablo le está diciendo a los romanos. Ustedes son justificados por la fe. Ahora somos hijos de Dios. Y si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién contra nosotros? Hablando de que no pueden tener un acusador delante de Dios. Han sido justificados. Ok, no confunda este versículo con si Dios es conmigo, mi jefe no es contra mí. No se trata del jefe suyo. Ame a su jefe, muéstrele a su jefe que usted es nueva criatura. Si Dios es conmigo, no mire a su esposo y le diga, Dios es conmigo, ¿quién contra mí? No se trata de su esposo. No se trata de su hermano o el vecino que camina a la 1 de la mañana y le golpea el techo y no le puede dormir. No se trata. Cristo es la fuente del gozo verdadero. No debemos confundir gozo con felicidad circunstancial. La felicidad circunstancial se alimenta de logros y éxitos personales y es evocada por el bienestar personal. La fuente de la felicidad son las cosas externas, regalos, logros, éxitos, entretenimiento. La duración es temporal, cambia según lo que sucede. La dependencia depende de situaciones, de la persona, de un evento. Si hay alegría, se puede recibir un regalo. Si no hay regalo, hay tristeza. Eso es felicidad. La felicidad momentánea es una satisfacción al ganar un premio, un reconocimiento. Eso es la emoción por las vacaciones en Disney. Es una emoción por una comida favorita, por una diversión. Es sentirse bien cuando todo va bien. La naturaleza y de dónde proviene esta felicidad es externa, no está bajo el control suyo, depende de alguien, de un factor extraño, fuera de su control, es pasajera, es emocional, y el resultado de esta felicidad pasajera es que se desvanece cuando las cosas cambian y las circunstancias ya no están presentes. Todo lo contrario, el gozo que está basado en Dios, la fuente es el Espíritu Santo. La fe, la confianza en Dios, la duración es permanente, es estable, incluso en medio de cualquier dificultad. La dependencia, que no depende de que ocurra algo a nuestro alrededor. La alegría son ejemplos prácticos, la alegría en la oración, en leer la Biblia.
en la paz de enfrentar la enfermedad o la pérdida sin que cambie su estado real delante de Dios. La enfermedad y la pérdida se puede enfrentar con una paz que puede y sobrepasa cualquier entendimiento. Se puede sonreír y animar a otros aun cuando la tristeza está presente en tu corazón, porque no depende de ti, depende de un Dios que te alimenta, del logos de vida, trae vida a nosotros. Su vida es implantada en nosotros. La naturaleza de este gozo es interna, es profunda, es espiritual. El resultado fortalece la fe, produce perseverancia y esperanza. Martin Lloyd Jones definió así: el gozo es algo profundo y significativo, algo que afecta por completo a toda la personalidad. En otras palabras, se trata de esto, decía Lloyd Jones. Solo existe una cosa que puede producir verdadero gozo y es la contemplación del Señor Jesucristo. Él satisface mi mente, mis emociones, todos mis deseos. El gozo es la respuesta y la reacción del alma al conocimiento del Señor Jesucristo. La palabra gozo completo, y la palabra completo implica plenitud, saturación, madurez. Este gozo no depende de las circunstancias. Y la iglesia a la cual Juan le escribió había perdido el gozo. ¿Por qué? Por las falsas doctrinas, por la división, por la inseguridad, por el pecado negado, por la confusión sobre quién es Cristo. Y Juan llama a la iglesia a recuperar el gozo que solamente Cristo produce. Buscar fuera de Cristo gozo es como tratar de llenar un balde que está lleno de agujeros de agua, el cual nunca se va a llenar. La noticia para esta mañana es que Cristo no le pone parches al balde. Él te da un balde nuevo. Él hace algo nuevo. Hay una pregunta. ¿Hay algo que te ha robado el gozo? ¿Dónde buscas tu alegría diaria? ¿Tu relación con Cristo está viva o es solamente funcional? El gozo verdadero no es una emoción pasajera. Es el fruto de vivir cerca de un Cristo real. Yo quiero terminar esta mañana un documento antiguo con esta historia. Hay un documento antiguo romano que narra que un soldado observó a un grupo de cristianos. Este soldado pensaba que los cristianos se iban a reunir para llevar a cabo rituales complicados o ceremonias secretas. De hecho, se les llamaba herejes. Se creía que ellos, los cristianos del primer siglo, al no adorar al César, eran ateos. Así les decían. Entonces este soldado observa, presta atención a lo que van a hacer y estaba esperando ver rituales, como lo hacían los romanos, ceremonias secretas, algo místico. Pero lo que vio lo dejó confundido, dice el texto. Este hombre exclamó y dijo: se aman con un amor que no se parece al de este mundo. Comparten su mesa, comparten sus recursos, comparten sus lágrimas y también su esperanza. Hablan de un tal Cristo. Hablan como si lo hubieran conocido. Este soldado vio exactamente lo que Juan describe. Vio una comunión nacida de la realidad del Cristo vivo. Vio un gozo que trasciende las circunstancias, porque ellos eran perseguidos y asesinados. Eran martirizados. Eran el espectáculo, como dice Hebreos, espectáculo del mundo. El gozo trasciende las circunstancias. Hoy Cristo quiere que tu vida refleje lo mismo, que la gente vea un Cristo real en ti, que experimente una comunión verdadera y que se contagie de gozo completo.
Cristo nos invita en esta mañana a volver a Él, a palpar, a observarlo, a oírlo, a tocarlo, a verlo, a restaurar nuestra comunión con Él y con nosotros mismos, a recibir el gozo que Él promete, el Cristo que oyó Juan, que vio, que contempló y que tocó, es el Cristo que te llama hoy. Si no lo conoces, este es el día en que Él abre sus brazos y te llama a conocerle. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra, porque en ella encontramos seguridad, encontramos esperanza y encontramos el verdadero sentido de la existencia nuestra mientras estemos en esta tierra. Que seas tú llevando a los corazones y a la mente de cada uno de nosotros estas realidades para que las vivamos, que las practiquemos y que las hagamos palpables y visibles, para que demostremos de esa manera que somos testigos, que somos testimonio verdadero de Cristo en esta tierra. Bendice a mis hermanos, y si hay un alma que todavía no te conoce y que está dudosa y dubitativa sobre su vida en este momento, Señor, que el Espíritu, que a través de tu Espíritu Santo le ofrezcas ese consuelo que necesita, ese aliento que hace falta y esa esperanza que por poco se ha perdido. Te agradecemos por todo, por tu amor infinito, en el nombre de Jesús. Amén.